Ya vamos bien encarrilados con el cierre del ejercicio. Me imagino yo todos ustedes batallando y sufriendo con sus auditorías. Espero que no sufriendo, espero que les esté yendo muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. En esta sesión vamos a platicar de otro de los temas que nos atañen, particularmente la parte de riesgos. No vengo a enseñarles nada nuevo, ¿eh? Todo lo saben ustedes, son los buenos, pero hay cosas que tenemos que rescatar de esta labor de cumplimiento que nosotros hacemos. Y entonces mi propósito justamente en esta sesión es que platiquemos de lo importante de estos mitigantes, que no se nos olvide todo aquello que tenemos que rescatar del propósito. A veces hacemos o llevamos a cabo nuestras tareas de cumplimiento y creo yo que es por tanta carga que tenemos, creo yo que es por tanto trabajo, que a veces llevamos a cabo nuestras tareas y a veces se nos puede olvidar un poco la parte importante, el propósito, qué estoy buscando cuando hago qué cosa, ¿sí? Entonces, justamente de esto se trata la sesión del día de hoy, que platiquemos de lo importante, que ustedes tracen objetivos. Cuando tú hablas de un mitigante, pues, ¿qué estás buscando que logre ese mitigante? Sí, claro, que disminuya un riesgo, pero tiene que tener un efecto en el riesgo y en la organización, ¿sí? Ayúdenme para poder entrar en materia, ayúdenme nada más confirmando que pueden ver ya la presentación para entonces arrancar. Los leo en el chat o veo sus camaritas o actívenme su micrófono y díganme, ya me están poniendo que sí se ve. Buenísimo, muchas gracias. No voy a dejar de presentarme. Sé que hay muchas personas conocidas, los saludo con mucho gusto, pero también puede haber personas que no nos conozcan. Mi nombre es Alondra de la Garza, soy encargada del área de prevención de lavado de dinero. Tengo ya algunos añitos de experiencia, más o menos unos 16 en sistema financiero y no financiero. Eh, pues bueno, metida en esta labor que ustedes hacen, ¿no? Y en esta labor que nos encomendó la vida de prevenir estos delitos, estos riesgos relacionados con lavado de dinero y con financiamiento al terrorismo. Tenemos poquito tiempo, pero siéntanse con la confianza de si quieren participar, levantar la manita, manden mensajito en el chat o abran su micrófono, con todo gusto podemos platicar. Acuérdense que todo lo que comentamos, todo lo que ustedes aporten abona al conocimiento de ustedes y al mío propio. Entonces, para mí es súper importante que cualquier tema que ustedes quieran que rescatemos, lo toquemos. Yo siempre he dicho, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que el EBR, pues, y ya lo sabemos, que el EBR nos llegó tarde, ¿sí? Primero nos cayeron un montón de obligaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Depende del sector al que ustedes pertenezcan. Se recordarán cuando empezaron las obligaciones en materia de PLD para el sistema financiero, ¿no? Y recordarán que, híjole, ¿qué hacemos con estas disposiciones? ¿Qué hacemos con todo este tema legal, ¿no? Porque cabe mencionar que no todos somos abogados, ¿no? ¿Y cómo lo implemento? ¿Sí? Y entonces lo fuimos haciendo como Dios nos dio a entender y fuimos implementando que si la identificación, que si el sistema, que si los reportes y demás, pero lo hicimos como a ciegas, porque no teníamos claro cuál era la base para diseñar esos manuales, esas políticas, ese sistema, esa capacitación, lo fuimos haciendo a ciegas. El punto primordial era entender qué quiero controlar. Nosotros tenemos unas disposiciones de carácter preventivo. Nosotros no combatimos de manera directa, nosotros no somos la policía, nosotros no vamos a detectar un caso de lavado, ¿sí? Pero estamos en la parte de la prevención. ¿Qué voy a hacer yo como entidad, como sujeto obligado, para prevenir lavado de dinero? Entonces, tus disposiciones son de carácter preventivo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que primero debimos de haber entendido ese riesgo al que estábamos expuestos, que hoy creo yo tenemos bastante dominado, y luego entonces íbamos a poder implementar todos esos controles, pero sucedió al revés. Primero llegaron las obligaciones, luego llegó el EBR y luego después tuvimos que recomponer prácticamente todo lo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a platicar particularmente de los mitigantes, que es un tema bastante interesante, ¿no? En este momento, todos tenemos que tener una idea clara. Nuestra máxima es ser preventivos, no correctivos, ¿sí? Ser correctivo puede costarnos mucho dinero y a veces puede ser ya imposible.
Ser preventivo ciertamente tiene sus costos, y me refiero a costos económicos, me refiero a costos de tiempo, me refiero a costos en cuanto a temas humanos, pero se puede hacer. Ya cuando estamos en un tema de corrección, ya se vuelve muy complejo todo, ya se vuelve muy estresante. Los que tengan experiencia con revisiones por parte de nuestro supervisor, los que tengan experiencia de requerimientos, de observaciones, de multas, de sanciones, ya en ese punto ya es muy complicado hacer algo. Por eso, no sé si recuerdan cuando tuvimos el webinar de la auditoría, yo les decía, qué bueno que te lo detecta tu auditor, no te pelees con él, ¿sí? Tu auditor te está ayudando en la mejora, ¿sí? Malo cuando llega a la comisión y es el que te detecta los hallazgos, ahí sí, ya estamos en un punto donde lo que hagamos va a ser complejo que cambie la opinión de la autoridad. No es imposible, pero ya es complejo. Entonces, seamos preventivos, no correctivos. Esta tiene que ser una de nuestras máximas en la función que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Quiero que lo entendamos desde el punto de vista de cumplimiento, desde el punto de vista de dirección general, desde el punto de vista de auditoría, en el papel que tú estés, aplica esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué propósito o con qué propósito implementaste una metodología de enfoque basado en riesgos? ¿Para qué? Pues no es ciencia oculta. Lo haces para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No tenemos una definición clara de lo que es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entendemos qué es, pero no tenemos una definición. Hace poco daba una plática y justamente me hicieron esa pregunta, bueno, defíneme qué es prevención del lavado de dinero. Y se me ocurrió que podíamos establecer una definición en común para todos, que básicamente es lo que hacemos. La prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo son todos los mecanismos, todas las herramientas, todos los controles de carácter preventivo que diseñan e implementan ustedes, sujetos obligados, organizaciones, también las que no tienen obligación, las personas individuales, ¿verdad? ¿Para qué? Para controlar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que estamos expuestos, al amparo de leyes y mejores prácticas. Déjenme ahondar un poquito más. ¿Por qué hablo de sujetos obligados? Pues porque estás obligado, no tienes de otra. Hablo de organizaciones porque hay empresas que por mejor práctica previenen el lavado de dinero. Y acuérdense de una cosa, ¿eh? El riesgo de que nos utilicen para lavar dinero no solo es para nosotros que somos sujetos obligados, también es para la empresa que no tiene obligaciones, ¿eh? Y también es para nosotros como personas físicas, con independencia de si somos empresa o no. El riesgo de lavado de dinero es para cualquiera, ¿sí? Que opere con un recurso financiero. Entonces, esta definición que diseñé, que se me ocurrió y que complementé con varios colegas, pues habla de todo, de todas estas personas que estamos involucradas. Ojo, esto que estoy diciendo es posterior a tener un enfoque basado en riesgo. Yo no puedo ponerme a diseñar todas estas herramientas, controles, mecanismos, si antes no sé qué tan expuesto estoy al riesgo al lavado de dinero, ¿sí? Yo tengo que saber en mi práctica profesional, en la labor de la empresa, pues qué tan expuesto estoy, y por eso el enfoque basado en riesgo se vuelve relevante. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿con qué propósito implementamos una metodología de evaluación de riesgos para esto? Para prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que al final del día es la parte que nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco qué es este enfoque basado en riesgos. Nuestro enfoque basado en riesgos básicamente va a tener tres momentos importantes. Cuando lo diseño, que ahorita platicamos del diseño, ya que lo diseñé, cuando lo implemento, y luego cuando voy revisando constantemente, frecuentemente, ¿sí? Cada cierto periodo, voy a revisar que todo lo que hice esté correcto, porque aquí ya tienen que acordarse de un tema importante. Los riesgos no son estáticos, los riesgos son dinámicos. Si hoy yo detecto que estoy en un riesgo muy alto, esto puede cambiar y puede ser que mañana ya no sea un riesgo alto. Entonces, obviamente tengo que estarlo valorando. Algo que siempre quiero que tengan en consideración porque me ha tocado escuchar, oye, ¿sabes qué? Es que mi metodología no es muy, no es muy robusta. Oye, mi metodología es la mejor del mundo, ¿no? Yo tengo implementados un montón de temas de control interno y bla, 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 y mi metodología es wow, ¿no? ¡Qué padre! Una metodología de enfoque basado en riesgos, para que sea buena, no tiene que ser muy sofisticada. Lo importante, ojo, lo importante es que sea una metodología de acuerdo a tu negocio.
que sí hayas considerado los 4 elementos que se mencionan en la identificación, quiénes son tus clientes, quiénes son tus productos, tus servicios, ¿sí? ¿Dónde operas? ¿Qué zonas geográficas? ¿Sí? ¿Qué transacciones? ¿Qué canales de envío tienes? Si consideraste esto y lo haces correctamente y luego diseñas algo sencillo pero claro, congruente para medirlo y después mitigar, está buenísimo. No tienes que tener algo tan sofisticado. Que nadie te venga a decir que tu metodología es mala solo porque te quiere meter un montón de cosas adicionales. Si tu metodología tiene lo mínimo señalado por la norma y por la guía y estás considerando todo lo que tú haces operativamente, tu metodología es buena, ¿sí? Entonces, fíjense, si la comisión quisiera que utilizáramos algún método específico para controlar los riesgos, para este enfoque, pues nos hubiera dicho cuál metodología, pero nos da libertad para hacerlo, nos da libertad para diseñarla, ¿sí? Vamos aterrizando, vamos de lo general a lo particular. En la etapa de diseño está este primer paso, ¿no? De identificar los riesgos, que son estos elementos que te platicaba. ¿Qué productos y servicios tienes? ¿Qué canales de distribución? ¿Qué canales de distribución o de envío? ¿Qué transacciones haces, verdad? ¿En qué zonas geográficas operas? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus usuarios? Este es el paso número 1, identificar qué tengo, qué hago, ¿sí? Porque de ahí se va formando la base. Si mi base es incorrecta, todo lo demás que yo haga no va a funcionar. Entonces, la base es lo más importante, la identificación. Tener claro mi grado de exposición de acuerdo a estos elementos que conocemos. Luego tengo que ver, ¿verdad?, qué tan probable es que me sucedan estos riesgos, ¿verdad? Y qué impacto tendrían. No nos vamos a meter en eso, no es el asunto de esta plática. La parte importante es, ya lo identifiqué, ya lo medí, ¿cómo lo controlo? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la solución para estos riesgos que yo detecté? Y entonces la fórmula se vuelve sencilla. Yo identifico riesgos, esto se llama riesgo inherente. Si tú no quisieras tener esos riesgos, empresa, persona, sujeto obligado, tendrías que no operar, tendrías que no hacer transacciones con recursos económicos de nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esa sería la única forma de evitar el riesgo de ser utilizado para lavar dinero. Acuérdate de eso. Ojo, y aquí me voy a remontar a otros temas que platico en otras sesiones. El riesgo, señores, no es que yo quiera lavar dinero, no es que tú quieras, no es que tu empresa quiera lavar dinero. El riesgo es que nos utilicen como medio y no nos demos cuenta. Para lavar dinero no se necesita de nuestra voluntad, se necesita de que encuentren el modo de usarnos, no de que tú quieras hacerlo, ¿sí? Entonces, si no quisiéramos ser utilizados jamás, bajo ningún escenario, pues no operes con ningún recurso, de ningún tipo, ¿sí? Pero bueno, dado que eso es imposible, en este mundo tenemos riesgos inherentes. ¿Tienes tus riesgos claros, identificados? ¿Es tu riesgo natural por operar en este mundo económico, en este sistema financiero? ¿Qué sigue? Aplicar controles, aplicar mitigantes. Cuando tú restas los mitigantes, todo depende de qué tanto quieras disminuir ese riesgo, vas a tener tu resultado final, que es el riesgo residual. Y aquí vale la pena preguntarte, oye, ya tengo ciertos controles, ya tengo ciertos mitigantes, ¿me siento cómodo, cómoda? ¿Me siento cómoda empresa? ¿Me siento tranquilo, tranquila? ¿O necesito bajar más el riesgo? Si necesito bajar más el riesgo, tengo que robustecer los mitigantes. Si me siento cómodo, sigo operando. O si siento que metí demasiado fuerza en mis mitigantes, en mis controles, y mi operación se vuelve más compleja, a lo mejor puedo aligerar un poco. Todo depende de tu apetito de riesgo. ¿Qué tanto te quieres exponer? Hay empresas, hay personas que somos agresivas, que decimos, vamos por todo, y entonces tu apetito de riesgo es más amplio. Pero habrá quien diga, ¿sabes qué? No, controladito, paso a pasito, sin exponernos demasiado, eres más conservador. Eso lo tienes que ir definiendo desde el principio. Cuando tú vas haciendo tu metodología de evaluación de riesgos, si eres tú oficial el que está participando en ello, si eres tu alta dirección, piensa, ¿qué tan arriesgado eres? ¿Sí? ¿Qué tan conservador eres en la parte de riesgos? Esto es de lo primerito que tenemos que ir entendiendo, porque eso nos va a dar la pauta del tono de control que vamos a querer poner. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una metodología de evaluación de riesgos y no nos preguntamos qué tanto queremos exponernos o no, no platicaste con la alta dirección su estrategia, si es vamos por todo, ¿sabes qué? Vamos por todo, pero con mucho cuidado, ya estamos mal, porque estamos haciendo nuestra labor de control, de gestión de riesgos, sin tener una guía de hacia dónde queremos ir. Y entonces todo esto tenemos que tenerlo muy claro.
pero vamos a ir entrando en materia. ¿Qué son entonces los mitigantes? Los mitigantes es la medicina para la enfermedad. La enfermedad es el riesgo de lavado, riesgo de financiamiento al terrorismo, y entonces, ¿cómo la vas a curar? ¿Sí? A lo mejor, insisto, no la vas a curar del todo, pero sí la vas a controlar. Tenemos una definición dictada por disposición que me dice que son todas las políticas y procedimientos que tú tienes, ¿verdad?, que te ayudan a administrar, a disminuir los riesgos. Yo te diría, los mitigantes aminoran, disminuyen, suavizan, moderan, calman, controlan los riesgos de lavado y los riesgos de financiamiento al terrorismo que tú identificaste. Esta es la forma sencilla. A veces las palabras pueden sonar un poquito fuera de lo que fuera de nuestro grado de expertise. Yo, Alondra, como administradora, a veces ciertas palabras se me salen de lo que yo vengo manejando. A lo mejor si tú eres contador, si tú eres ingeniero, estas palabras de mitigantes, ¿qué es eso? Es muy sencillo. Aquí tienes un montón de sinónimos de lo que hace un mitigante, del efecto que tiene un mitigante, ¿no? Entonces, quiero regresar, grábate todos estos verbos, aminorar, disminuir, suavizar. Esto es lo que sucede. A tu riesgo inherente vamos a aminorarlo, disminuirlo, suavizarlo, calmarlo, bajarlo, para tener un riesgo residual con el que yo me sienta cómodo. Eso es lo que va a ser un mitigante, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los mitigantes? Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando salió la primera guía para la elaboración de la metodología del enfoque basado en riesgos, teníamos un montón de mitigantes, ¿no? Son estos 4 que tenemos aquí, pero además estaba que si el sistema automatizado, que si el manual, etcétera. Lo disminuyeron, creo yo, que a la mínima expresión. ¿Cuáles son los mitigantes que ahorita, por default, tenemos? Ojo, esto es enunciativo, no limitativo, ¿eh? La guía para la elaboración de la metodología del enfoque basado en riesgos me pone los primordiales, creo yo, porque abarcan mucho, y ahorita lo tocaremos a detalle. Pero ¿cuáles son estos mitigantes primordiales? El gobierno corporativo. Ya platicaremos de esto, que a veces no le damos la importancia, y yo creo que durante muchos años este gobierno corporativo, esta alta dirección estuvo como medio separada de cumplimiento porque no nos querían mucho, pero ahorita platicaremos de ello. La auditoría, por supuesto, las estructuras internas y la capacitación. Entiendan una cosa, no están partiendo de cero. Los que vayan a implementar una metodología de evaluación de riesgos por primera vez, o los que ya tenían un nivel de cumplimiento y luego empezaron a implementar la metodología de evaluación de riesgos, no partieron de cero. Ustedes ya tenían mitigantes, ¿sí? Lo único que tuvimos que hacer es echarnos un clavado y revisar qué tan buenos o no eran, qué tan efectivos o no estaban siendo. Pero tú ya tienes mitigantes implementados. Las propias obligaciones derivadas de las disposiciones colocan las bases de los mitigantes que tú tienes, ¿sí? Entonces, lo que sigue es revisar su idoneidad, revisar si están funcionando o no. Pero tú ya tienes mitigantes, ¿sí? Ahora, insisto, la guía nos da una base, pero tú puedes meter más. Si tú consideras que te faltan, mete más. No te sientas limitado en eso. Obviamente, tenemos que entender una cosa. Cuando yo pongo un poco más de lo que me marca la norma, cuando yo pongo un poco más de lo que me pide una guía, me estoy obligando, sí, pero puede ser necesario. Particularmente en este tema, donde hablamos de administración de riesgos, puede que sea necesario un poquito más, ¿sí? Si tú te sientes más cómodo con otros mitigantes adicionales, mételos, siéntete con la confianza, ¿sí? Creo que eso puede abonar y creo que aquí puedes poner toda esa experiencia que tienes, pero vale mucho la pena entender que no estamos limitados a 4 mitigantes. Tenemos la posibilidad de meter más. Y vamos entrando en materia, justamente, y como el título de esta plática lo dice, vamos a entender la importancia de los mitigantes. Gobierno corporativo. Habrá quien diga, mi empresa es muy pequeña, no tenemos un gobierno corporativo claro. Habrá quien diga, mi empresa es muy grande, tenemos un gobierno corporativo muy bien definido, ¿sí? El gobierno corporativo básicamente van a ser todos aquellos principios, ¿verdad? Reglas, normas, procedimientos, políticas que rigen el funcionamiento de los órganos de una entidad, de los órganos de gobierno. Quiero ponerles un ejemplo muy coloquial. Ahí viene Navidad. Los que tengan hijos lo sabrán. Llega tu hijo a pedírtelo la última consola, la más cara, que por cierto, digo, no tengo idea de cómo están los precios, pero sé que son carísimas y sé que jamás compraría una. Llega tu hijo y te dice que quiere la última consola de cualquier tipo de videojuego. Y llega y nos da una exposición de por qué lo necesita.
No, es que mira, es la última y no sé qué, y los juegos están tremendos y bla, bla, bla. Y nos convence, no sé cómo le hacen, pero te convencen de que, no sé, lo necesitan en su vida. Esta labor de convencimiento, tú eres la alta dirección. Tú eres la que tiene el recurso, ¿sí? Si no te convence de por qué es tan necesaria la última consola de no sé qué cosa, tú no vas a liberar el recurso para que lo tenga. De ti depende. Lo mismo sucede en las empresas. Lo primero que nosotros tuvimos que haber hecho, olvídense ahorita del EBR, cuando empezaron las disposiciones de PLD y FT, lo primero que tú tuviste que hacer es convencer a la alta dirección de que esto era importante. Ese era el paso 1, ¿eh? Déjenme les digo que pasó al revés. La alta dirección nos enjaretó una función de, oye, tienes que cumplir, eres mi oficial de cumplimiento, eres mi auditor, eres mi comité, etcétera, ¿sí? Pero realmente no estaban convencidos. Solamente entendían que tenían que cumplir y que tenían obligaciones. Pero realmente esa labor de convencimiento más bien la hicieron ellos hacia nosotros porque tienes que cumplir si no me van a multar. Pero debió ser al revés. Nosotros teníamos que convencer a la alta dirección, al consejo, de que hay un riesgo. Y ese riesgo nos puede impactar legalmente, operativamente, reputacionalmente. Y necesito tu apoyo, alta dirección. Y necesito que me ayudes. ¿Sí? Obviamente, para poder convencer a la alta dirección, al consejo, necesitas darle información, información regular, información oportuna, información objetiva, que le deje claro que esto es necesario, el cumplimiento. Particularmente aquí, necesitamos al gobierno corporativo, a la alta dirección, al consejo, consciente de los riesgos. Ojo, si la empresa no está consciente, y me refiero a la alta dirección, del riesgo al que estamos expuestos, tampoco el resto de la organización lo va a estar. Y déjenme, retomo uno de los grandes, de las grandes batallas que hemos tenido en el área de cumplimiento. Una de las batallas éticas del área del cumplimiento es oficiales de cumplimiento contra el área comercial, ¿sí o no? Y es un golpeteo de es que tú no me dejas operar, es que cada vez me pides más cosas, etcétera, etcétera. Esa batalla, si la sigues teniendo en tu empresa, te voy a decir por qué es. Es porque la alta dirección, el consejo, no se ha encargado de difundir, de permear y de comunicar que prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es importante. Cuando la alta dirección lo entiende y se los comunica a todos los demás se alinean. Entonces, si sigues teniendo ese pleito, probablemente la alta dirección no está tan convencida todavía. Entonces, dale la información necesaria a la alta dirección, sé preciso con lo que tiene que conocer para que entienda el riesgo al que estamos expuestos. Ya con la alta dirección y el consejo arriba, a bordo, vamos a poder administrar los riesgos. Vamos a poder crear una conciencia en toda la organización de que esto es importante. Yo siempre les he dicho, y no es un secreto, a nadie le gusta invertir en fierros que no se ven. PLD son fierros que nadie ve. Pero cuando les platicas lo que estás previniendo, el riesgo al que están expuestos, o mejor aún, cuando llega la autoridad y les muestra lo que puede pasar, y hablo de multas y sanciones, tristemente a veces después de eso reaccionan, entonces les empieza a interesar. Entonces empieza a crear una conciencia, ¿sí? Ojalá esa conciencia se genere sin necesidad de que la autoridad les ponga un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede pasar. O en un caso catastrófico, un escándalo de lavado, ¿sí? Entonces, crear conciencia, comunicar el riesgo, son labores importantes del gobierno corporativo. Cuando tú implementas un mitigante relacionado con gobierno corporativo, tienes que estar buscando esto, crear conciencia en la entidad, crear un entendimiento del riesgo que se comunique, ¿sí? Crear una cultura de cumplimiento es un éxito cuando hablamos del mitigante de gobierno corporativo. Si no tienes en tu empresa una cultura de cumplimiento, ese mitigante no está funcionando. Si todavía te tienes que pelear con comercial, si todavía tu director general te dice ni modo, te quedas con ese sistema que no cumple, etcétera, etcétera, no estás logrando que el mitigante de gobierno corporativo esté funcionando. Recordarás que hay una de las funciones del Comité de Comunicación y Control
que dice, ¿sí? Que tienes que tener y que se tiene que asegurar, ¿verdad? De que el área de cumplimiento tenga todos los recursos humanos, materiales y demás, ¿sí? Recordarás también que los integrantes del Comité de Comunicación y Control son miembros del Consejo, son directivos, son titulares de áreas. Entonces, en tu Comité de Comunicación y Control tienes parte de este gobierno corporativo. Insisto, si todavía tienes que estarte peleando para lograr un cumplimiento, si todavía no te logran entender que estás expuesto a un riesgo elevado, ojo, tu mitigante de gobierno corporativo no está funcionando. ¿Y saben qué me encanta? Que yo veo las metodologías de evaluación de riesgos y veo cómo aplican los mitigantes, pero no entendemos ni qué estamos esperando de ellos. Insisto, ¿quieres saber que tu mitigante de gobierno corporativo funciona? Ya debe de estar una cultura de cumplimiento bien implantada dentro de la empresa donde tú trabajas. ¿Ok? Siguiente mitigante, la auditoría. Insisto, a estas alturas de la vida, lo mejor que te puede pasar es que tu auditor sea el que te detecte tus desviaciones. Que tu auditor sea el que te diga, oye, te falla esto, oye, no estás logrando esto, ¿sí? Y no la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La función de auditoría, este mitigante, para que sea bueno, pues tiene que ser independiente. No tiene que haber un conflicto de interés, ¿sí? Tiene que ayudarte a detectar las desviaciones de tu cumplimiento. Te va a ayudar a corregir, que es parte de los mitigantes, ¿sí? Tiene que estar documentada. Es una herramienta. La auditoría es una herramienta para medir qué tan buenos o no son tus mitigantes. Te lo va a decir el resultado. El informe de auditoría es una medida de autorregulación que nos va a permitir tener un proceso de mejora continua. La labor de auditoría es parte de este ser preventivos y no correctivos. Yo me audito, detecto desviaciones y puedo corregir, ¿sí? Entonces, si tu auditoría no te ayuda a mejorar, si todos los años sales perfecto, ¿cuál es el propósito de auditarte? Ahora yo te pregunto a conciencia, ¿realmente creemos que todo lo hacemos perfecto? Yo creo que no. Es un tema tan complejo, nuestras disposiciones, seas del sector que seas, ¿no? Aquí era idéntico eso. Tenemos unas disposiciones tan complejas, la operativa de una empresa es tan compleja, que pensar que todo lo hacemos ok, que todo lo hacemos correcto, es un poco utópico. Entonces, ojo, ponle atención a tu mitigante de auditoría. Si tu mitigante de auditoría no te ayuda a mejorar, si año con año no encuentras algunas cosas nuevas que mejorar, que añadir a tu práctica de cumplimiento, tu mitigante no está funcionando. Si todos los años sales perfecto, tu mitigante no está funcionando. Si no, ¿cuál sería el propósito? Dice Basilea, ¿no? De mi tercera línea de defensa. Es externo que vigila lo que hacemos. Entonces, la relevancia, la importancia de la auditoría es la mejora continua. Entonces, si tu mitigante no te está dando este resultado, tu mitigante no está funcionando. ¿De acuerdo? Ahora, las estructuras internas. Otro de nuestros mitigantes. Tenemos que tener una función de cumplimiento, responsables de cumplimiento. Alguien tiene que irse a la cárcel, no se crean. Alguien tiene que tomar la responsabilidad de prevenir lavado de dinero dentro de la organización, de prevenir financiamiento al terrorismo. Esos responsables, según sea tu estructura, pues puede ser un comité de comunicación y control, puede ser un oficial de cumplimiento solito, todo depende. Tus estructuras internas, paso número 1 importante, deben de estar apoyadas por la alta dirección. Tienes que ser una estructura de cumplimiento, una estructura interna, una unidad de PLD, como le quieran llamar, empoderada por la alta dirección. Tienes que tener todo el apoyo, todo el respaldo. Tienes que tener jerarquía, ¿sí? Ya lo platicaba en otra sesión cuando hablábamos del oficial de cumplimiento. Tienes que tener jerarquía. Tus decisiones tienen que tener peso. Tu voz se tiene que escuchar dentro de la organización. Ojo, casi ya no pasa, pero sí pasa. Si eres un oficial de cumplimiento al que nadie le hace caso, al que nadie lo toma en consideración, que rara vez habla con el director general, porque tienes a lo mejor N cantidad de personas antes que el director general, no está funcionando tu estructura interna. Y mejor aún te diría, ¿qué haces en esa empresa?
Es mucha la responsabilidad que tenemos en los hombros como oficiales de cumplimiento, como para que no te estemos empoderados, apoyados, para que no podamos ir con el director general o la directora general y decirle, necesito, ¿sí? Necesito ser los más capacitados, mis estructuras internas. Piensen en una cosa, y a lo mejor vamos a salirnos un poquito del tema y luego regresamos. ¿Han analizado el crimen organizado, que es una de las grandes broncas que tiene México cuando hablamos de lavado de dinero? Cuando hablamos de lavado de dinero y tratamos de analizar por qué México tiene problemas tan severos de lavado de dinero, es porque tenemos una industria, permítanme que le llame industria, porque nosotros estamos en las empresas buenas, ¿no? En las legales, pero el crimen organizado son empresas, son industria, solo que generan dinero sucio, ¿sí? Y es una industria poderosísima. Y contrario a las empresas legales, no tienen toda la carga regulatoria, van por la libre. El crimen organizado tiene todos los recursos del mundo. El crimen organizado tiene todas las personas del mundo, todo el dinero del mundo. Ante eso nos estamos enfrentando. Quiero que hagan un análisis fuerte de quiénes son los operadores financieros del crimen organizado, quiénes son los lavadores de dinero. No estamos hablando, creemos o a veces pensamos, ay, es que cuando yo veo un lavador de dinero, desde que lo vea se me va a hacer que lava dinero. Ojo, un lavador de dinero, un operador financiero del crimen organizado, no es un malandro cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de gente con mínimo licenciaturas, maestrías, tienen posgrados, tienen conocimientos en temas legales, corporativos, financieros, comerciales, contables, etcétera, etcétera. No son cualquier persona. Quiero que piensen en los casos de los operadores financieros del crimen organizado. Dicen, yo no lo aseguro, que por ejemplo Juan Collado, pues es un operador financiero. Era el prestanombres de Carlos Salinas y también fue operador financiero del gobierno de Peña. Yo les pregunto, ¿Juan Collado se veía malandro? ¿Juan Collado se ve una persona, ay, se ve medio tonto? No, estamos hablando de una persona de un perfil brutal. El esposo de Inés Gómez Mont, este abogado, Puga se apellida, y su despacho, estamos hablando de gente brillante, mentalmente son gente brillante. Piensen en uno de los últimos casillos que salieron en las noticias del empresario constructor Fernando Peiro, que presumía de relaciones con el cardenal Norberto Rivera. Estamos hablando de empresarios, gente de alto perfil, que además tiene relaciones de alto nivel, por ejemplo, con la iglesia, con el clero. Eso es a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de lavadores de dinero. ¿Tú crees que tú podrías ser competencia? Porque somos la competencia, tenemos que prevenir lo que ellos hacen. Si no tenemos capacitación, si no estamos empoderados dentro de la organización, ¿cómo compites contra ese músculo económico? No podemos. Entonces, si no entendemos ante lo que nos estamos enfrentando y no exigimos como estructuras internas tener toda la capacitación del universo, la necesitas, toda la capacitación del mundo, todo el apoyo, ¿qué estamos haciendo? Entonces, para que mi mitigante de estructuras internas, de unidad de PLD funcione, no eres un ejecutor de funciones. No, sí, bueno, hago un manual. Sí, doy una capacitación X al año. Tienes que ser un gestor del riesgo. Tienes que ser una persona que sepa qué hacer con el riesgo al que te estás enfrentando. Y el riesgo al que te estás enfrentando es una industria que está allá afuera que se llama crimen organizado, que genera millones y millones de dinero ilícito que está circulando en nuestra economía, en nuestro sistema financiero, ¿sí? Y entonces mis estructuras internas tienen que ser gestores de riesgo y con un conocimiento y con un apoyo y con un empoderamiento tremendo. Sabemos, claramente lo sabemos, que el crimen organizado va más rápido, va rapidísimo. ¿Va más rápido que nosotros? Probablemente la respuesta sea sí. ¿Te sientes cómodo con esa respuesta? ¿Sí? Entonces tenemos que ser una estructura interna, un oficial, un comité, brillantes. Ahora, da pie a lo que sigue, al siguiente mitigante, ¿no? Y siempre les he dicho, porque de repente me ha tocado, alguna vez me tocó en una capacitación que me decía un director general, oye, Alondra, parece que nos estás enseñando a lavar dinero. ¡Claro! ¿Cómo vas a prevenir lavado de dinero si no sabes lavar dinero?
O sea, ¿cómo carajos piensas que eso va a funcionar? No funciona. La capacitación es uno de los mitigantes más importantes, ¿sí? La capacitación es la que nos enseña el riesgo, nos enseña cómo afrontarlo. Dábamos un webinar, no sé si habrán participado, donde les decía, oye, para prevenir lavado de dinero, ¿basta con que sepas de lavado de dinero? No, tienes que saber además de todos los delitos previos y todos los temas que circundan a la prevención del lavado de dinero. Entonces, no te basta con que te aprendas el Código Penal Federal, el artículo 400 bis, el 139 cuater, y repitamos como loro cada año la identificación, etcétera, etcétera. Ya tenemos que estar un paso más allá. Sí, la capacitación es una vez al año. Yo te pregunto, y haciendo un nexo con lo que platicaba hace unos momentos, ¿tú crees que basta con que una vez al año tengamos una capacitación considerando la fuerza que tiene el crimen organizado, el poderío que tiene para lavar dinero a través de empresas y personas? ¿Tú crees que basta con que lo hagamos una vez al año? Yo creo que la respuesta es no. Por eso la comisión emitió una guía, ¿se acuerdan? La guía de capacitación, donde nos dice entre 20 y 40 horas. Pues suena mejor, suena más interesante, pero si me preguntan, yo creo que sigue faltando, porque tenemos que conocer de todos los delitos previos. ¿Cómo vas a saber si tu cliente, si tu usuario, si tu socio, según sea el caso, está haciendo algo sospechoso, si no sabes cómo se pueden gestar los delitos que pudiera llegar a estar cometiendo? No lo vas a poder detectar, no te vas a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, esta capacitación no solo es para el área de cumplimiento, no solo es para el área de promoción, es para toda la organización. Acuérdense de una cosa, un operador financiero del crimen organizado va a buscar cómplices dentro de las empresas. A esos cómplices los va a conseguir con lana, ¿eh? Habrá a quien pueda engañar, pero también los va a buscar conseguir con lana. Entonces, la capacitación te sirve para dos cosas. Número uno, para que tu empleado se dé cuenta de que lo pueden utilizar. Pero bueno, pues el dinero es el dinero. A lo mejor dice, bueno, de todas maneras, aunque me puedan estar utilizando, pues me ofrecen buena lana. Ah, bueno, explícale las consecuencias legales y qué es bote. Estamos hablando de delitos de tipo penal. Entonces, a lo mejor la capacitación puede ayudar a disuadir, ¿no? Las ganas que alguien tenga de colaborar. Pero entonces la capacitación es para toda la organización. Una capacitación va a ser buena si logra el efecto deseado. ¿Qué estás buscando, oficial de cumplimiento? ¿Qué estás buscando con este mitigante? ¿Qué quieres lograr? Primero plantéate qué quieres lograr y luego analiza si estás logrando el efecto deseado. Una capacitación, déjenme les digo, no es la misma capacitación la que se le da al consejo de administración que te dice, tengo 40 minutos, o tengo media hora, si bien te va. No es la misma capacitación que le das al consejo que la que le das a las áreas de promoción. Ni siquiera la forma en la que les hablas puede ser igual. Yo no voy a ir con las áreas de promoción a hablarles con tecnicismos legales y artículos y demás, porque ni me van a entender, los voy a aburrir y van a estar pensando mil cosas menos lo que estoy diciendo. Entonces, tu capacitación tiene que ser efectiva, ¿eh? Tiene que llegar al oído de las personas y entonces tienes que lograr, si eres tú el capacitador, encontrar la forma, ¿verdad?, de hacerlos entender. O si tienes un capacitador externo, que ese capacitador haga entender a las personas, hablarles en el lenguaje que les interesa a cada una de las áreas de tu negocio. Y entonces te darás cuenta que la capacitación está siendo efectiva. Tiene que ser adecuada al riesgo. Si yo soy una empresa que tiene operaciones en toda la República, que tiene todos los instrumentos monetarios, que tengo millones de clientes, sorry, pero no me vengan a decir que son de bajo riesgo. Y la capacitación tiene que ir en consonancia con ese riesgo, ¿sí? Y entonces, yo no le voy a dar una capacitación medio superficial, por cumplir a una empresa, a una organización que tiene un riesgo alto, que tiene un riesgo importante, que tiene clientes que pueden ser potenciales, no sé, que pueden estar llevando a cabo potencialmente alguno de los delitos previos que nos preocupan. Entonces, todo eso tienes que tenerlo bien analizado para entender que tu capacitación, tu mitigante realmente está bueno. Por supuesto, vas a platicarles del manual, de las disposiciones, pero la parte fuerte es toda la experiencia, las técnicas, los casos, las tendencias, las tipologías, cómo se está lavando dinero actualmente. Explícale a la gente, explícale cómo nos pueden utilizar. La capacitación te tiene que ayudar a crear conciencia, a que digan, sí es cierto, esto pasa, sí es cierto, me he dado cuenta que los clientes hacen esto, ¿sí? Que se genere una conciencia colectiva
del riesgo de lavado de dinero, que lo comprendan. La capacitación les va a dar esta parte técnica, estas herramientas, estas habilidades, para que puedan prevenir los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Insisto, no podemos prevenir algo que no conocemos. ¿Cómo vamos a prevenir lavado de dinero si no sabemos ni qué es lavado de dinero, ni cómo sucede, ni cómo nos podrían utilizar como sector? Entonces, tu capacitación será buena en la medida que te ayude, ¿verdad?, a lograr el efecto deseado, a que prevengas ese riesgo que tienes enfrente, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante y eso es lo que tú te tienes que cuestionar cada vez que aplicas tu mitigante, ¿sí?, si está siendo efectivo. Fíjense, me han tocado empresas que me dicen, oye, Alondra, es que mira, tengo detalles en mis expedientes del cliente. Y mira, tengo mis formatos, tengo mi manual, voy a modificar el manual porque a lo mejor ahí está el error y voy a modificar los formatos, etcétera. A lo mejor tu error no son los formatos, ni tu manual, ni nada. A lo mejor la gente que tienes es la que no está aplicando adecuadamente ese formato, la que no está aplicando adecuadamente esas políticas y procedimientos. A lo mejor el detalle está en la capacitación y no tienes que modificar 20 veces tus manuales. Y es que a veces no entendemos cuál es la raíz del problema. Y muchas veces la raíz del problema no son ni tus manuales, ni tus procedimientos, ni tus formatos, ni nada de eso, sino la gente que se rehúsa a hacer lo que tú tienes que hacer. Y perdón que me regrese un poco a esta primera parte. Si no hay una cultura de cumplimiento, no vas a lograr que tu cumplimiento y tus mitigantes funcionen adecuadamente, ¿sí? Entonces, estos mitigantes tienen que lograr el efecto deseado. Tienen que lograr lo que tú estás buscando. Tienes que plantearte un objetivo por cada uno de tus mitigantes. Quiero hacer una pausa aquí y recordarte, no son los únicos mitigantes que tienes. Sí, estos son los que menciona la guía, pero tú tienes un montón de mitigantes implementados en TIDAR. Puedes hacer uso de ellos. Las disposiciones, cada obligación que tú tienes en las disposiciones es un mitigante. Cuando tú identificas y conoces al cliente, estás conociendo el origen y destino de los recursos, mitigante. Cuando tú reportas, cualquiera que sean estos reportes, y le avisas a la UIF las cosas raras que ves con el cliente, que si el efectivo, que si mando transferencias a no sé dónde, tú estás comunicándole situaciones de riesgo o situaciones que pueden actualizar supuestos de lavado de dinero a la autoridad. Es un mitigante. Tus estructuras internas, tu oficial de cumplimiento, son responsables de cumplimiento, son mitigantes. La capacitación que lo acabamos de platicar, ¿no? Tu sistema automatizado es un mitigante. Es el brazo automatizado de tu área de cumplimiento. Evita el error humano, evita el sesgo. La reserva y la confidencialidad. ¿Por qué no puedo platicarle al cliente que lo voy a reportar? ¿Por qué no le puedo platicar que me llegó un oficio? Porque le estás dando ayuda inadecuada a un posible lavador. Porque si tú le avisas que lo vas a reportar, si hace tal transacción, pues va a evitar hacerla y va a buscar el modo, ¿verdad?, de saltarse ese paso y que no lo reportes. Tu manual de cumplimiento, todo lo que digan, todo lo que esté por escrito tienes que hacerlo, todo. Y todo lo que hagas tiene que estar por escrito. Ya es un mitigante. El intercambiar información, comunicarle señales de riesgo a otros, es un mitigante. Todo tu screening en listas, cuando buscas a un cliente, cuando buscas a un usuario, ¿sí?, ya estás aplicando mitigantes. Entre muchas otras obligaciones que podemos buscarle ahí en la parte de las disposiciones, ya tienes muchos mitigantes. Te diría, así como lo hicimos con estos 4, haz un ejercicio y dime qué estás buscando con cada mitigante. ¿Cuál es el efecto que estás buscando? ¿Lo estás logrando? ¿Sí? Plantéate el efecto que buscas con cada uno de tus mitigantes y cómo vas. ¿Lo estoy logrando o no lo estoy logrando? ¿Están generando el efecto deseado o no lo están generando? ¿Sí? Entonces, insisto, no están partiendo de cero. Ya tienes mitigantes implementados. ¿De acuerdo? Ahora, grábense esto. De nada te sirve tener una metodología de enfoque basado en riesgos, ¿verdad?, como base para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, si tu cultura de prevención no se modifica o si no existe. De nada me sirve que mi metodología de evaluación de riesgos sea de 100 hojas y tenga 20 papeles maravillosos en Excel si esto no está puesto en práctica, si la gente no está consciente, si no existe esta cultura de prevención, no va a funcionar. No importa qué tan buena o qué tan sofisticada sea tu metodología, ¿sí? Y con esto quiero cerrar. E insisto, no se vayan a pensar que tienen que tener la metodología más compleja. No.
solo tiene que ser efectiva, solo tiene que ser de acuerdo a lo que tu negocio hace. ¿Ok? Déjenme, voy al chat, creo que vi un comentario. En este momento están abiertos los micrófonos, si tienen dudas, si tienen comentarios, los escucho. Dice Armando, bueno, nos saluda Armando. Dice Luis, nos enfrentamos muchas veces a que haya empresas que siendo nuestros competidores aceptan negocios sin cumplir requisitos de identificación del cliente que señala la ley. Se crea una competencia desleal. Luis, completamente de acuerdo contigo. Yo sé y estoy muy consciente de que lo que tú haces no necesariamente lo hace la competencia, pero justamente aquí está el punto donde yo les decía, ¿cuál es su apetito de riesgo? ¿Qué tan agresivos somos en decir, no, bueno, yo quiero todo? O ¿sabes qué? Mejor calmado, mejor sin meternos en problemas. Luis, ante esta situación yo te diría, ¿qué tantos clientes puedes perder por eso? Muchas veces todo radica en el hecho de cómo le platicamos al cliente que le tengo que pedir información adicional. Cuando nosotros hacemos esta labor de debida diligencia y le platicamos al cliente que lo hacemos, número 1, porque estamos dentro de la ley, ¿sí? Número 2, porque somos una empresa cumplida. Y además le podemos decir un montón de cosas adicionales como labor de venta. No quiero decir que le mientan al cliente, pero cuando tú le dices, no, déjame tomar tus datos, porque además te voy a tener mi base para promociones, eventos, no sé qué. Hay muchas estrategias donde puedes hacer sentir importante al cliente. A los clientes no nos gusta sentirnos investigados, pero sí nos gusta sentirnos especiales. Si a mí me dices, fíjate, si a mí me dices, oye, te voy a recabar los datos porque tengo que identificarte, pues es como de, Pero si me dices, te voy a recabar tus datos para hacerte llegar promociones, para hacerte llegar un regalito en Navidad, no sé, cosas así, con todo gusto te los voy a dar, ¿me explico? A veces nos falta ese feeling con el cliente. Todo depende de la organización, pero lo que quiero decir es, no importa lo que tu competencia haga, el riesgo de nosotros no cumplir puede volverse catastrófico, Luis. Luis y todos los que estamos aquí. Se los platico yo desde mi experiencia como auditora. Muchas veces, hasta que llega la autoridad y nos enseña con dinero lo que cuesta el incumplimiento, no entendemos. Y déjenme les digo, a lo mejor la autoridad también es lo que menos te tiene que preocupar una visita a la comisión y que te haga observaciones. Un escándalo de lavado, piensen ustedes en las empresas en las que trabajan, pueden ser empresas pequeñas, otras medianas, otras grandes, otras transnacionales. Hay empresas que la marca, un escándalo, una mala nota, los puede destruir. Puede ser que no exista forma de retornar. Entonces, realmente esa competencia desleal, pues sí existe, pero va a llegar un momento en que va a desaparecer. Véanlo de esta manera. ¿Quién de ustedes va y se para un banco sin llevar una identificación oficial para hacer una operación? Yo creo que nadie. Todos sabemos que si no llevamos una identificación oficial, el banco no va a operar con nosotros. Y eso es porque la historia le ha enseñado al banco que si no cumple, las multas son millonarias. Entonces, tienen más años de cumplimiento y ya tienen esa cultura implantada de o lo hago o lo hago. Y yo creo que eso nos falta a nosotros, a nivel sujetos obligados, nos falta justamente el crear esa cultura y de hay que hacerlo. Y si el cliente va y busca con otro, bueno, pues que con otro también se tope en pared, ¿no? Pero creo que es parte de educar también a nuestros clientes. Fíjense, daba una plática la semana pasada donde yo decía, además de una cultura de cumplimiento dentro de las empresas, hace falta una cultura cívica. Nosotros, imagínense que no supiéramos de PLD nosotros podemos ser utilizados para lavar dinero. Piensen en toda esa gente que es engañada por los operadores financieros del crimen organizado, que son utilizados como prestanombres y ni cuenta se dan. Entonces nos hace falta también crear una cultura cívica de entender que podemos ser utilizados y entender entonces que cuando las empresas nos piden datos, documentos, es en esta función de cumplimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, casi nadie sabe que empresas como ustedes tienen que prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lo sabemos nosotros que estamos en el medio, pero casi nadie lo sabe. Casi nadie sabe que hay un régimen de prevención. Dice Jacqueline, ¿nos puedes poner de nuevo la pantalla anterior de los mitigantes que tenemos en cada obligación? Y en tu experiencia, ¿puedes darnos un ejemplo de un mitigante que por lo general muchos omiten implementar y que tienen, pero por falta de capacitación fallan?
Dame un segundo, Jacqueline. Dime dónde me ubico, en cuál lámina, por favor. Si quieres, activa tu micrófono, Jacqueline. En la lámina que tienes esa lámina. Ahí está. Es Listo. que no la alcancé a ver toda, gracias. No te preocupes. Jackie, yo creo que uno de los mitigantes que nos falla a todos, y nos falla no necesariamente porque no lo querramos llevar a cabo, sino por el tema de la cultura de cumplimiento, es la parte del gobierno corporativo. Todos tienen temas de auditoría, todos tienen temas de capacitación, todos tienen sus estructuras internas, pero algo que nos falla todavía mucho a estas alturas es el tema del gobierno corporativo, el involucrar a la alta dirección. Conozco muy pocas empresas que la alta dirección está metida y está diciendo la prevención del lavado de dinero es importante. Son pocas, pero las celebro mucho, porque cuando tienes a la alta dirección involucrada, consciente, híjole, ya todo lo demás es cuestión de que quieras hacerlo como área de cumplimiento para que funcione, porque tienes el apoyo de la alta dirección. Yo creo que Jacqueline, este sería uno de los principales mitigantes en el cual tenemos que poner todos un énfasis importante. Involucra a tu alta dirección, a tu consejo, que vean importante la materia que nosotros llevamos a cabo. ¿De acuerdo? De cualquier manera, Jackie, y a todos les vamos a hacer llegar la presentación, ya lo saben. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran que abonemos a esta charla. De lo contrario, pues yo estaría cerrando con esto, obviamente agradeciéndoles infinitamente todo su tiempo y todas sus atenciones. Los escucho si es que quieren comentar algo adicional. Creo que no, pues nada, me despido, un gusto saludarlos. Acuérdense que en nuestra sección de eventos de Grant Thornton, que por ahí les pusieron ya la liga, tenemos futuros webinars con los que estaremos platicando de este y otros temas. Les agradezco mucho su atención. Yo creo que nos estamos viendo antes de Navidad y antes de Año Nuevo, así que ni me despido ni les digo que feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos saludamos pronto. Que tengan muy bonito fin de semana. Les mando un abrazo a todos. Bye, bye.